Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo, Ricardo. Él vivía una vida de rutinas. Su casa era su refugio de paz. Las noches, siempre silenciosas, eran para descansar. Pero una madrugada, un murmullo lo despertó. No era el viento, el sonido extrañamente articulado. Un escalofrío recorrió su espalda. Su corazón golpeando rápido. El silencio regresó, pesado, pero Ricardo supo que la quietud de su hogar se había roto para siempre. Incomodidad palpable. Se levantó con cautela. El aire de la casa, familiar, ahora se sentía denso y frío. Al acercarse a la puerta, los susurros volvieron, claros y lejanos. Parecían venir de la sala, de la nevera y televisión. Ricardo sintió un nudo en el estómago. No eran vecinos. Era otra cosa. Su mente buscaba explicación, pero ninguna encajaba. La oscuridad se volvió opresiva. La sensación de no estar solo, aunque vivía solo, lo invadió con una fuerza que le heló la sangre. Los sonidos se hicieron definidos, voces bajas, monótonas, entrelazándose como si contaran secretos. Zumbido de la nevera se mezclaba con estática del televisor apagado. «Deberíamos», escuchó una voz grave. Luego, una respuesta aguda: «No, aún no es tiempo». Ricardo quedó paralizado en el pasillo, sudor frío en la frente. Sus electrodomésticos, sus fieles aparatos, estaban hablando. Su hogar se transformó en un lugar extraño y hostil. Terror puro empezó a consumirlo, rompiendo la paz de sus noches. Desde aquella noche, el sueño de Ricardo se volvió una quimera. Las horas de oscuridad, llenas del constante murmullo de su cocina y sala, lo mantenían despierto. Se sentía agotado, con ojeras profundas y la piel pálida. El clic del refrigerador seguido de un siseo bajo del microondas no eran ruidos al azar. Eran conversaciones que su mente, cada vez más tensa, interpretaba como malévolas. Su hogar ya no era un refugio, sino una trampa silenciosa donde los objetos inanimados lo observaban con una frialdad palpable. La paranoia se adueñó de él. Creía que al pasar, los susurros cesaban, hablando de él, planeando algo. Dejó grabadoras escondidas, pero solo obtenía estática. Aunque en vivo, los diálogos eran innegables. Escuchaba frases como «cuando esté dormido» o «hay que apagarlo». El aire en su casa, siempre pesado, parecía cargar el hedor de un circuito quemado, o quizás era su mente. La idea de una red de cables y conversaciones conspiradoras se fijaba en su mente con una intensidad perturbadora. Ricardo empezó a creer que los cables eran las venas de una conciencia colectiva. Miraba los enchufes, las extensiones, imaginando información fluyendo entre el tostador y la cafetera. El plan, susurraban, está listo para la noche. La claustrofobia lo invadió. Su televisor, apagado, parecía mirarlo con una pantalla vacía, pero llena de intenciones. Los zumbidos se volvían más agudos, casi burlones. Su cuerpo se sentía rígido, pesado, como si la electricidad de su propia casa lo estuviera anclando a un destino inminente. El insomnio había transformado a Ricardo. Sus ojos, enrojecidos y hundidos, reflejaban la obsesión que lo carcomía. Una noche, incapaz de soportar un murmullo más, una decisión gélida se apoderó de él. Confrontaría a su hogar. Con el pulso galopante y la boca seca, se armó de valor y se dirigió a la sala. El aire vibraba con una electricidad malsana, como si los propios cables temblaran de expectación. Sintió un olor metálico y picante que se mezclaba con el polvo acumulado en rincones olvidados. El terror de Ricardo era tan real que casi podía saborearlo en el ambiente. Los susurros crecieron, más nítidos que nunca, justo al lado del viejo televisor de tubo. Voces graves, agudas, metálicas, formando una sinfonía de conspiración. «Ahora sí, está cerca», decía una. «Hay que ser rápidos», replicaba otra. Ricardo se inclinó, su cabeza casi tocando el televisor, y luego el enchufe. La piel se le erizó. Estaba convencido de que le harían algo terrible, quizá electrocutarlo, o peor, revelarle una verdad que lo dejaría loco. Su corazón se encogió en el pecho, sintiendo una parálisis que lo anclaba al suelo, mientras sus dedos temblorosos se acercaban al cable. Con un grito sofocado y un movimiento desesperado, Ricardo tiró del enchufe maestro de la regleta donde estaba conectado el televisor, el router y una vieja lámpara. Un silencio absoluto, denso y repentino, invadió la sala. Ricardo cerró los ojos, esperando el ataque final, el monstruo. Abrió los ojos lentamente, la oscuridad era completa. Y entonces, de la habitación de al lado,
escuchó un ronquido estrepitoso. Resultó que su nuevo vecino, un anciano sordo, usaba un intercomunicador de bebé para escuchar el televisor desde su cuarto, y los cables de la regleta de Ricardo simplemente habían estado captando la señal de las conversaciones de su vecino con su loro, que tenía una voz peculiar y aguda. Ricardo se mudó a los pocos días, traumatizado, aunque ahora duerme plácidamente, lejos de cualquier electrodoméstico parlanchín. Y así concluye este episodio sobre Ricardo y sus electrodomésticos parlantes. Si esta historia te ha parecido intrigante, déjanos un like y suscríbete al canal para más contenido. Compártenos en los comentarios qué otros temas te gustaría que cubramos o si tú también has tenido encuentros extraños en tu hogar.